Bien, entonces vamos a comenzar la clase de día un poco. No sé si hay alguna pregunta, observación. ¿Estamos bien? ¿Claro? Entonces, hoy vamos un poco a cambiar de tema. Tratamos de ver un poco las cosas de óptica y claridad. Espero que les haya gustado. Estamos por lo menos bonitos y aplicados en la óptica. Entonces, lo que vamos a discutir hoy día, más bien, tiene que ver con otro tema, que es lo que llamamos, digamos, programación electromagnética. Hay que chequear. Entonces vamos a discutir un poco acerca de la radiación electromagnética. Ok. Por aquí. Ok, radiación electromagnética. Entonces, ¿cuál es la idea? Algo que habíamos dejado la mano, pero ya es tiempo que lo volvamos a discutir, digamos, un poco más de calma. Hay que ver, tiene que ver con varias cosas, pero las cosas que tienen que ver, bueno, tengo una ilustración que lo dejé, esto está acá, esencialmente, la idea es tener algún tipo de fuente que esté oscilando y entonces eso genere, digamos, campo electromagnético. O sea, la idea es, vamos a pensar que tenemos algún tipo de material, donde vamos a tener una corriente, J de R, T, prima, si quieren verlo así, y obviamente hay una densidad que está relacionada con la ecuación de conductividad, que nos dice que esto se está de una forma moviendo, y al moverse, entonces genera, obviamente, lo que vemos ahí, campo electromagnético. Entonces, eso es lo que un poco queremos resolver. O sea, que está moviendo de alguna forma, y esto, entonces, lejos va a generar ondas electromagnéticas que queremos, digamos, un poco ver, digamos, cómo se caracterizan estas ondas electromagnéticas. Por supuesto, sabemos que son, digamos, un triplete entre E, B, la propagación. Un poco esa idea, lo que queremos un poco discutir. Un poco para motivar bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto para poder discutir, digamos, este problema que vemos ahí? Eso primero, y lo esencial, y por donde vamos a partir, todo parte esencialmente, vamos a suponer entonces hipótesis, pero ahora vamos a hacer un caso simple, hipótesis. Vamos a primero hacer dos cosas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a suponer que el movimiento es periódico, pero posterior a eso vamos a poner un movimiento cualquiera. ¿Okay? Pero entonces primero hacemos un caso más simple, hipótesis. El hipótesis que vamos a hacer, hipótesis, primero vamos a separar el movimiento del movimiento periódico de las cargas. Eso es lo que primero vamos a hacer, que es bastante más razonable, pondríamos ahí, que lo que hace una antena, por ejemplo. Y después vamos a hacer un poco más complejo, seguramente lo vamos a hacer con partículas, vamos a estudiar que llamamos los potenciales Wigner, que nos dice esencialmente las cargas moviéndose, pero por ahora voy a suponer que esencialmente las cargas van a estar haciendo movimientos periódicos, y eso nos va a permitir hacer algún tipo de simplificaciones, que nos va a permitir en particular esto de hacer, como ven ahí, con la idea que creo que estamos haciendo acá, con lo que arriba con un dipolo que está oscilando. Un dipolo que la carga sube y baja. Exactamente eso es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero entonces, dada la hipótesis, vamos a decir que J, la corriente de R, T, vamos a suponer que simplemente va a ser algo así como un J de R', las coordenadas molecular R', por supuesto, siempre son las mismas coordenadas que usamos en el principio del curso, es decir, que R' la fuente de la fuente, R la fuente del lugar donde estamos mirando. R', y voy a suponer simplemente que hace movimientos armónicos. Obviamente uno podría suponer que no es armónico, pero como las ecuaciones son lineales, entonces puedo hacer una composición de series de Fourier y simplemente lo resuelvo para cada uno y puedo conseguir su posición. Por tanto, lo que hago es que estudio simplemente el comportamiento o la radiación de ondas armónicas, pero eso no quiere decir que estemos creando el problema. Estamos creando el punto, simplemente que después usamos el principio de superposición para explicar todas las partículas que estamos o queremos estudiar.
¿Ok? Entonces, vuelvo a insistir, basado en principios de superposición. Obviamente el problema que resolvemos primero es el problema más simple, es que usamos principios de superposición y con el cual entonces después escribimos todos. Entonces, usar menos casos que el signo me queda más bonito de lo que voy a usar como definición, una frase. Entonces, insisto, esto lo que acabo de hacer, entonces lo anterior, sí que lo anterior, porque no me importante. Lo anterior se basa en que las ecuaciones son lineales, en que la teoría magnética lineal y entonces que lineal me dice que tiene que tener un F cualquiera, porque tiene periodo T, ¿ok? Entonces tengo un F periodo T, siempre puedo escribir una exposición simplemente de modo armónicos, N exponencial de I, N, omega T, ok, donde N vale 0, este omega por supuesto vale 2 pi partido por T. Siempre puedo escribirla de esa forma, y como es estaba de superposición, entonces simplemente cualquier cosa que sea periódica o complicada que sea, la puedo escribir como suma de modos armónicos como esta hasta acá. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es concentrarnos cómo es la reacción de un modo armónico y después simplemente hacer un principio de superposición y lo resolvemos para cualquier problema que queramos resolver. ¿Ok? ¿Es claro para todos hasta ahí? Entonces, posterior a eso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ahora sí vamos a usar. Entonces, usamos, digamos, un hecho importante, ya seguimos, entonces, sabemos que, en este caso hay fuentes, sabemos que simplemente tenemos que del lambertiano, ¿de qué cosa? De tanto A, phi, potencial magnético, potencial eléctrico, donde decía que esto, en igual simplemente teníamos dos fuentes, para el A teníamos que simplemente menos J por 0, y en el caso de Rho, si que no hay simplemente un medio que no sea eléctrico, entonces era Rho menos Rho partido por epsilon. ¿Ok? No te olvidar el lambertiano, simplemente eso nos decía que Laplaciano menos mu epsilon 0, tocamos B de T, en este caso, por ejemplo, para el A, tendríamos que A igual a menos, en este caso, J por 0. Entonces, lo que hicimos fue usando los diferenciales retardados, entonces recordamos lo que es solución de lo que es retardado, solución de lo que calculamos, lo que es retardado. Ya conocemos la solución de esta ecuación. Simplemente el A se escribía como en este caso 0, integral. Entonces teníamos un A, para ser más explícito, teníamos un A, de R, T, y era de la forma siguiente. Era simplemente lo que nos quedaba, era algo de la forma, si queremos verlo así, T3, integral por supuesto el volumen, T3 R', la fuente de qué, de J, que era la función de R', pero quedaba evaluado en un tiempo retardado. Es decir, quedaba evaluado en T menos simplemente R menos R' partido por la velocidad de luz. ¿Ok? Eso fue lo que llamábamos el potencial retardado. ¿Ok? Eso fue lo que encontramos después de calcular buen tiempo, dejamos esa solución, usamos la solución de Green, y después de trabajar un poco, logramos encontrar que el problema se escribía así. Por eso más simplemente, después de trabajar y encontrar esta solución. Entonces, esto entonces lo llamamos potencial retardado. Si quieren, uno también lo puede reescribir, digamos, de la forma, tal como cuando calculamos, solo fácil calcular, PR, T, es simplemente, en este caso, 0 partido 4pi, integral, por supuesto, lumen, prima, T3, R', y también, por ejemplo, por DT', en tiempo simplemente, aquí colocamos J, un tiempo auxiliar, da lo mismo, infinito más infinito, lo mismo, de R, en este caso, de R', T', partido por R menos T', y en realidad, si se acuerdan bien, por aquí nos quedaba, bueno, entonces, está,
Entonces, esto significa, y acá nos quedaba una delta, que nos decía que tenemos T' menos T. En este caso, queremos hablar menos T por R, T', partido por C, donde C es la velocidad de la luz. ¿Ok? Encontramos esta expresión que está ahí, donde C es la velocidad de la luz. Entonces, eso lo habíamos encontrado, fue algo logrado, la clase. Tienen calcular que son como una clase, como es lo mismo para ρ. Entonces, lo que voy a hacer esencialmente es usar esta expresión, pero en el caso particular tenemos soluciones armónicas. Entonces, eso es lo que voy a hacer y voy a sacar un poco el provecho a ese tipo de solución. Entonces, te fijas, ahora reemplazamos nuestra solución, entonces usando la solución oscilatoria, usando la solución armónica, es decir, que tenemos que J en realidad de R con T, en realidad con J de R. ¿Ok? Y voy a ser cuidadoso, quizá comentarles que vamos a anotar una rayita, por lo tanto vamos a usar esta anotación para que va a ser como. Simplemente la parte que depende solo del espacio le ponemos rayita, y la que no depende del tiempo la voy a colocar separada, porque vamos que todo se va a poder separar una parte espacial y la parte temporal. Entonces, si quieren, otra R, notación simplemente, está cuenta la parte espacial. Y eso porque es como, fíjense que se va a reemplazo A, vector de R, coma D, R sin. Va a quedar simplemente 0, 4 pi. Muy bien. Obviamente, acá, en la expresión que está acá, simplemente lo que tenemos que hacer es que donde diga T, tenemos que reemplazar, digamos, que aquí se reemplaza T', diga T', tengo que reemplazarlo por T menos R menos, eso está ahí. Y si lo reemplazo en J, fíjate que J, la única parte que depende de R, el exponencial que está acá. Por lo tanto, esto me va a quedar T3 de R, J de R. Este tiene la rayita, lo vamos a colocar así, exponencial de omega t, pero exponencial de omega t, al reemplazar el tiempo de lado, me va a quedar exponencial de i omega t, la parte en t la voy a escribir acá, exponencial de i omega t menos, y la parte que tiene la parte R, la coloco ahí, lo menos acá, lo menos, lo más, me da más R menos R'. ¿Ok? Y acá partido por centímetro de R. Eso es lo que me queda para expresar este importante lado, expresar de omega t. Se separa en dos partes, separan esta acá, y aquí por supuesto la velocidad de la luz. No olvidar también que tenemos una ecuación de dispersión que nos dice que K por C es igual a omega. Por tanto, acá justo tengo omega partido por C, así que eso es directamente K, número de ondas asociado a esa frecuencia. ¿Ok? Por lo tanto, esto me queda que es AR, como T, en realidad se va a escribir como un A, si quieren AR, y también coloco rayita, porque se separa la parte temporal, exponencial y T, donde dice AR, si no lugar simplemente la parte que está acá, y ahora utilizar 0, que es 4 pi, la integral volumen de 3 R', de que de J de R, partido por R, menos R', exponencial de I, o la reducción K, K de R menos R'. ¿Ok? Y esto, por supuesto, multiplicado por exponencial de I. Entonces, quiero ver que descubrimos al hacer este tipo de expresión. Bueno, primero descubrimos que para usar soluciones de tipo armónicas, o sea, estoy pensando que la fuente es algo que oscila de manera armónica, yo le dije que si no oscila de forma armónica, lo descompongo en una base armónica, y esto lo hago para cada modo armónico. Y después simplemente superpongo, que sería algo así como el A de omega de esa expansión. Lo interesante es que se fijan me queda separada la parte espacial de la parte temporal, y si miran esto es casi algo así como, no lo vean, casi, no mira,
esta parte de aquí se establece algo así como una transformada de Fourier inversa de J factor aquí. Sí, salvo en casi porque desde 2pi tengo un 0, pero en casi. Con un 0, 2, la transformada de Fourier de J factor por R. Esencialmente eso es lo que está diciendo. ¿Okay? Y eso va a ser importante en cierto modo porque de alguna forma nos dice que vamos a ver que las fuentes tienen que ver naturalmente con la transformada de Fourier por la partida por R. Entonces, vamos a dar esa observación. Entonces, dejamos esta imagen todavía, así que es importante. Por de todas maneras, tenemos en pantalla un poco la idea de que tenemos una fuente oscilatoria y queremos eso. Entonces, primero que hacemos observación. Primero que hicimos observación. Entonces, primero que nada, el A, podemos decir que el A de R, T, en este caso, y lo mismo por el ρ, se separan en un A de ρ de R por exponencial de omega t. Y lo divertido es que el AR es proporcional a la transformada de Fourier, es proporcional a la transformada de Fourier. Por eso, entonces, por lo importante, transformar de Fourier, en este caso, el Fourier de que J es fuente de R, si fuera estática, la parte estática, partido de R para ti. ¿Okay? Eso es casi la transformada de Fourier, salvo el 0, un factor 2. Pero que entonces la transformada de Fourier perfecta. ¿Sí? ¿No debería ser la frase menos? Acá, en el caso de acá sí, por supuesto. Usé eso para que me quede. Si no hago menos, me quedaría si lo hago más. Acá tenemos un menos. Se quiere transformar como al revés. Pero esencialmente no. Esencialmente no. Bien, entonces uno dice, ya está bien, eso es como este tipo de expresión. Podemos ver, digamos, que casi todas las expresiones se van a escribir de la misma forma. Es decir, por ejemplo, veamos si uno quisiera calcular H, por ejemplo, o el campo magnético, o H, por ejemplo, H, si tenemos la potencia magnética, eso vale el rotor de B, pero B, H en principio es función de R y T también, y B también. Fíjense que todas las expresiones van a quedar de esta forma, van a quedar que el rotor de B, pero B vale A, o sea, perdón, vale B partido por Q, en este caso sería mu 0, eso sería el rotor de A partido por mu 0. Pero esto se significa formalmente el rotor, eso está ahí, de nuevo, se va a escribir como, si quieren verlo así, el rotor de A, pero la parte barra, es decir, la parte barra, pues puede ser de I omega t partido por mu 0. Acá la barra ahí. Por lo tanto, si fijan, el H también se va a escribir como un H de R barra, es decir, que separo el tiempo de paso y circunstancia en el momento. Entonces, vamos a ver que en el caso que todo es armónico, en el caso que sea periódico, podemos ver que todo se separa, todo se separa cómodamente. O sea, si lo vemos, por ejemplo, el H toma esta forma, el campo eléctrico, por ejemplo, ¿qué forma tomaría? También se va a separar así. Ahora, para el campo eléctrico necesito por así también, porque el campo eléctrico, por ejemplo, es olvidar este caso de electrodinámica, entonces tenemos menos que fuerza, ya no, o sea, gradiente de phi, menos de TDA. Este se escribe como, entonces ya no problema, sabemos que esta parte de acá, por ejemplo, se la escribe simplemente, se va a, podemos hacer un poco. Esta acá se va a escribir como menos de phi, menos, y la derivada se va a bajar más, y omega A, pero antes tenemos una parte de R, correcta, por exponencial de I menos omega T. El phi, lo mismo, se hace, ¿qué pasa? El phi, entonces formalmente, como potencial retardado, aplico la misma expresión, o sea, phi va a ser en este caso 1 partido por 4 pi epsilon 0, entonces recuerda esa integral del volumen, entonces de R3, prima, de ρ, de R, pero lo separo, ¿no? Supongo que también va a ρ, va de forma exponencial de omega t, una vez que lo separe, entonces eso me queda que la forma R menos R prima, y de nuevo me haga eso separado, me haga la exponencial de R prima,
por exponencial de omega t. Por tanto, de nuevo voy a tener pi de r, que aparece acá, por exponencial de menos de omega t. ¿Ok? ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, también, esta parte de acá, a pesar que es una derivada, también se puede escribir como algo, ¿ok? Es algo que depende de phi de r barra por elevado a menos de omega t. Por tanto, el campo eléctrico, ambos términos, tanto este como este, se dice que entonces el campo eléctrico también debería poderse escribir formalmente, como hace, lo voy a estar a calcular, de R barra, es decir, solamente de R, con exponencial de menos. ¿Ok? Entonces uno se podría pensar ya, pero si hay cargas que se mueven, las corrientes, ¿por qué tienen que ellas tener la misma frecuencia y cosas como esa? Obviamente hay una relación entre la corriente y la densidad de carga, dada la ecuación de Maxwell, que nos relaciona, digamos, el rotor de H igual a J más la derivada del vector de desplazamiento, que nos dice que hay una ecuación de continuidad. No olvidemos, tenemos además de ρ más divergencia de J igual C. Esto obliga a que, para que tenga sentido, que ambas están oscilando en las mismas frecuencias. Tengo una frecuencia, las cargas están oscilando en la frecuencia omega, entonces las corrientes que pueden haber también están esa frecuencia omega. Es decir, que esto me dice en particular, me dice esencialmente que I omega, caso más I omega, ρ de R, se relaciona, por supuesto, con, en este caso, nada de J de R, y las exponenciales, por supuesto, las elimino. ¿Ok? Entonces, obviamente, el J y el ρ están relacionados a través de esa expresión que está ahí. ¿Ok? Es importante un poco colocar relaciones como van unas con otras, para tratar de entender un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a pasar, es un poco lo que queremos. Y ahora, como si no, la onda electromagnética hay relaciones entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Por supuesto, las ecuaciones de Maxwell-Bernoulli, por ejemplo, tenemos una esta que dice el rotor de H es igual, por ejemplo, a J. Entonces, J tenemos más, entonces en este caso tenemos DTE, por en este caso sería, bueno, DTE que tiene epsilon. Entonces, este tipo de relaciones me va a permitir encontrar una relación entre J y E. En particular, vamos a estar sobre todo interesados no en las fuentes, sino lejos de la fuente. Entonces, vamos a estar interesados lejos de la fuente. Entonces, eso es verdad. Y si lo consideramos lejos de la fuente, entonces, ¿cómo ocurre lejos de la fuente? Bueno, lejos de la fuente no hay corrientes. Las fuentes es donde tenemos la densidad de carga y las corrientes. Lejos de ella no está, por lo tanto, vamos a la relación más simple de H, que, por ejemplo, nos va a decir simplemente que eso se relaciona de forma un poco más simple. ¿Cómo se va a relacionar eso? Pues nos va a decir que en ese límite J es 0, cuando estoy lejos de la fuente, ¿okay? Vamos a tener simplemente que el rotor de H barra de R nomás es igual en este caso a simplemente nos va a quedar epsilon 0 por acá de I omega, y en este caso nos va a quedar E R barra. ¿Okay? Entonces tenemos este tipo de relación que nos va, digamos, a dar cuenta de cómo uno se relaciona con el otro. De hecho, típicamente no gusta escribir esto, se fijan o encuentran unas relaciones entre unas y otras una vez que uno elimina el exponencial de omega t. En particular acá, por ejemplo, me gusta escribir que el ER barra, ¿ok? Se relaciona simplemente como, en este caso, queda aquí menos, pues, entonces se multiplico por I, partido por epsilon, omega, pero omega típicamente vale cabo C, ¿ok? Y esto acá, rotor de H, así, se barra, esto típicamente lo voy a escribir como C, la velocidad de luz, es decir, que es raíz de epsilon por mu, así que esto queda en realidad en forma K, raíz
de que mu partido por, en este caso, opción 0, de simplemente el rotor de H. Simplemente porque voy a calcular, por ejemplo, A, el A voy a calcular el H, voy a calcular el rotor, y con eso puedo fácilmente calcular el campo eléctrico. La forma como va a trabajar. Ahora, este factor de acá, físicamente, cuando tiene que ver con algunas propiedades del material, en este caso, la eléctrica, magnética, esto se llama factor de impedancia. ¿Ok? Pero en nuestro caso, por ahora, es un poco más sí. Demasiado contarle para igual serio porque estamos lejos de la fuente. ¿Ok? Solo cuando estamos lejos de la fuente. Sí, que las cargas, como ven acá, van a estar localizadas junto al espacio, sí, además, el cuerpo del espacio. Están en alguna zona del espacio, y lo que queremos estudiar es la radiación. Queremos estudiar, o guardarme ese sentido, es preguntarme, un ejemplo, pero cuando uno se da cualquier mensaje de gas, se está moviendo de forma complicada, y lo que quieres saber es cómo es la radiación automática. ¿Cómo es escribir esa radiación automática? ¿Ok? Y eso es lo que quiero notar. El rol es función también del tema. Pero no sé. Dejo la fuente siempre, porque las cargas solo está suponiendo, por eso es que esta imagen está acá. O sea, estoy solo suponiendo que ρ es distinto, solo aquí el ρ es distinto. No hay otro lugar del espacio. Tiene simplemente carga corriente. Cuando la pregunta es, por ejemplo, piensa, pensemos por ejemplo una estrella, tiene cargas y corriente, cargas que se mueven. ¿Okay? Estamos suponiendo, por ejemplo, que esa estrella se está moviendo, cargas, y por ahora estoy suponiendo que es periódico el movimiento, y por lo tanto, lo que la pregunta que me voy a hacer es qué le pasa a un observador que está acá midiendo. ¿Qué es lo que ve? ¿O qué es lo que ve la vez que va moviendo en distintos lugares? ¿Okay? Después, una vez que termine este problema, voy entonces a hacer el problema, entonces ahora sí me va a dar cargas que no se mueven de forma periódica. Pero ahora es periódico es un poco más fácil, vamos a ver qué, porque es más fácil, es porque el problema en realidad se vuelve casi estándar. En el sentido que se separa la dependencia espacial de la dependencia temporal completamente. La única diferencia en un problema estático es que los campos eléctricos y magnéticos siguen ligados. ¿Ok? A diferencia del problema estático, donde está completamente ligado. Debido a que oscilan armónicamente, existen relaciones entre ellos. Porque dada la relación de Marco, tanto por la variación del rotor del campo eléctrico o la variación, si quieres, del rotor, en este caso, de intensidad magnética. ¿Verdad? Eso es lo mismo, pero es la única diferencia. Pero técnicamente, si te fijas, bueno, ya borré la expresión, pero bueno, acá tengo la densidad de carga. Finalmente, el rho del bar se parece, lo que hemos estudiado siempre, se parece muy parecido a una densidad de carga usual, estática, pero ahora tiene esta exponencial de I carga. ¿Okay? Eso me lo hace imaginante, porque no necesita, pero eso tiene que ser real. Por supuesto, hay que tomar la parte real de su sistema. Entonces, al siempre una componente real y imaginaria, y es porque como son ondas, podemos tener fases y amplitud. Eso lo tenemos que estudiar. ¿Okay? Por eso mantenemos notación fase y amplitud. ¿Está claro? Pero cuando uno lo ve de cerca, es como una extensión muy natural de la parte estática, pero ahora es completa, es la única diferencia. ¿Ok? No es esencialmente verlo así, o si quieres verlo de otra forma, es como que ahora los potenciales son plataformas que tienen la luz. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿es claro para todos? Yo precisamente es calcular, pero no hay la idea dual. ¿Claro? Muy bien. Entonces tenemos eso que está ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces encontramos toda esa serie de relaciones que son interesantes, que nos dicen cosas, digamos, pero antes de ponernos a calcular, digamos, vamos entonces, por supuesto, también está, uno puede sacar el campo magnético, son la misma cosa, pero así. ¿Cómo lo puede reemplazar? Bueno, aquí está un poco el secreto de lo que vamos a discutir. También tengo una imagen por acá, esta me gusta más esta estática, dinámica, pero también tenemos esta carga. Entonces, en general, cuando uno tiene una fuente, esto lo vemos cualquier hora, por ejemplo, es una onda tipo acústica, no electromagnética, uno va a querer separar la radiación en zonas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en zonas? Porque fíjense que, ok, primero tengo mi objeto, que está acá, y este objeto obviamente va a tener un tamaño característico, tiene una longitud característica, es la cual, por ejemplo, déjenme llamarla, voy a suponer que es el tamaño típico de mi fuente. Que puede ser más complicado, pero toma la longitud que caracteriza la fuente.
Por ejemplo, si fuera una estrella, el tamaño de la estrella. Si fuera un átomo, el tamaño de un átomo. Si un dipolo, el tamaño típico del dipolo. ¿Okay? O lo que sea. Tiene un tamaño característico, puede tener más de uno, por supuesto, pero voy a tomar alguna longitud que la caracterice, que me dé el orden de lo que la caracterice. ¿Okay? Por ejemplo, si veo un edificio, el tamaño del edificio, si veo el planeta, el tamaño del planeta. Si veo un átomo, una longitud típica, obviamente, además de la longitud, pero todas las otras longitudes son del orden de esta longitud. ¿Okay? Primera cosa. Entonces, tenemos la longitud. Entonces, simplemente vamos a intentar caracterizar las distintas zonas de interés. Distintas zonas de interés. Entonces, tenemos B. ¿Qué otra longitud característica tenemos? Bueno, como ese sistema oscila a frecuencia omega, entonces, como vemos, las ondas electromagnéticas solo se propagan a una única velocidad en el medio. En este caso, el vacío, la velocidad del vacío, su medio eléctrico, el medio eléctrico. Por lo tanto, el omega, una vez que hice esa separación, me fija la longitud omega. No es cualquiera, una sola, no hay más. ¿Ya? Y por lo tanto, las ondas que vamos a emitir, o las ondas, o el proceso ondulatorio, como dice, hay ondas en toda la imagen, no, vamos a ver que las ondas están lejos, pero cerca hay cosas. Entonces, quiero un poco caracterizar lo que vemos. Entonces, esto está acá, obviamente, tiene una longitud de onda, la cual, por supuesto, viene relacionada al sistema. Entonces, primero tenemos esta longitud. Primero tenemos de tamaño típico de la forma. O sea, cualquier objeto tiene un tamaño característico. Obviamente tiene más o menos en esa idea, pero al menos tiene alguno característico. O sea, si viene una persona, obviamente si la ven horizontal o vertical es distinto, si ven, no sé, los dedos, si no trae eso distinto. Pero si una persona diría que su tamaño característico es, por ejemplo, el tamaño que tiene. El orden de medio. Entonces, ¿qué? Son los tamaños. También asociado a que el sistema oscila, entonces tenemos una relación de dispersión que nos dice que omega es igual a C por K, donde asociado acá tenemos una longitud característica, que es la longitud de ondas, que es la frecuencia y la velocidad de luz, tenemos esta longitud característica, que si quieren acá la puedo escribir simplemente como omega partido por C, por tanto me dice la longitud L, que tiene la longitud de onda, es simplemente 2 por C partido por omega. ¿Ok? Me da una longitud característica. Voy a suponer que hay una longitud. Y lo otro es que hay otra cosa interesante, es que tiene que ver mi observable, mi R. ¿Dónde quiero mirar? En la fuente, lejos de la fuente, cerca de la fuente. Entonces también tenemos un R sin primas, R primas, ¿ok? Que es donde queremos observar, donde queremos calcular. Entonces podemos tener distintas zonas, y vamos a ver que hay 3 zonas, ahí, bueno, ahí se ven, digamos, un poco las zonas que vamos a ver. Vamos a ver una zona que la describo, digamos, vamos a ver 3 zonas típicamente, puede haber más, por supuesto, pero estas 3 zonas, dado la mínima frecuencia, se va a caracterizar el volumen. Entonces, ¿cuáles son? Entonces voy a hacer al menos la primera hipótesis que voy a hacer. Entonces, vamos a hacer alguna hipótesis y zona. Entonces voy a suponer que la longitud más chica de todas son ser distintas regiones. Entonces, la primera zona voy a suponer que D es mucho más chico que lambda. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, por supuesto, como estamos considerando por qué la longitud de onda va a ser más chica o la longitud de onda va a ser más grande que D. Por supuesto, la longitud de onda es grande porque es grande. Su frecuencia es muy, muy grande para que esto sea pequeño. ¿Okay? Si la frecuencia oscila a frecuencias normales, Hertz, por ejemplo, la longitud me va a quedar gigantesca porque la velocidad de luz, ¿okay? Al ser que mi fuente sea suficientemente grande, el problema es que lambda es proporcional a C. ¿Ok? Ese es el primer problema. Entonces, en general, van a ser grandes las longitudes de onda debido a su extremo. Entonces, vamos a tener primero una zona en la cual vamos a explorar
donde vamos a explorar, vamos a tomar, por supuesto, dentro del objeto, no vamos a tener radiación, vamos a tener simplemente cargas móviles. Entonces, uno le gustaría colocarse cerca del objeto, pero no tan cerca. ¿Ok? Cerca del objeto, pero no tan cerca. Es decir, que me gustaría colocarme, por ejemplo, por aquí. Ese es el primer R que estamos mirando. ¿Ok? Ahora, a mucha gente cuando uno le coloca así, uno le gustaría así, pero no gustaría hacer con cosas bidimensionales, no con cosas dimensionales. Eso que está ahí, también uno puede, por ejemplo, multiplicar por K. Por ejemplo, entonces eso va como el inverso de lambda, así que ahí ya dimensional, ese número, ahora puedo decir que es un número, y no algo que tiene dimensiones. Estoy diciendo que eso es mucho menor que K por R, también es un número. Ok, o el R característico, ¿no? R característico. Y esto es obviamente de orden 1, porque lambda es de orden K. ¿Sí? Así que me quedé la región que K por R es mucho menor que 1 y que D, por supuesto, por K es mucho menor que K por R. ¿Está bien? En esa región, si quieren, estoy fuera de la fuente, van aquí, fuera de la fuente, fuera de la fuente, fuera de la fuente, pero cerca en el sentido que, comparado al longitud, pero cerca, comparado con la longitud. Bueno, esta región se va a llamar en general la región que se llama estática. Vamos a ver que esta región vamos a recuperar campos como si todo fuera estático. Entonces esta región se denomina, el nombre de esta región que cumple con esta región, se llama región estática. ¿Y el por qué se llama región estática? Vamos, tengo alguna otra imagen más. Es porque en esa región, bueno, acá hay otra imagen, por ejemplo, esta que está acá. Uno cuando se acerca en esa región, uno ve algo así como simplemente como si fuera una carga quieta. Para darse cuenta que se está cambiando de un pasado a otro. Entonces pareciera ser como un campo, por ejemplo, un dipolo, o una carga puntual, o una fuente estática. ¿Bien? Por eso hablamos de región estática. Sin embargo, a medida que nos vamos a alejar, vamos a hacer una región intermedia, ¿ok? Y se llama región de inducción. Y vamos pues a movernos a una región más lejana, en la región donde hablamos de simplemente radiación electromagnética. En esta imagen está un poco todo apretado, pero la región estática sería esta región de acá, donde vamos a ver que tenemos un campo bipolar. Aquí es una región intermedia difícil, que es una región que transita algo estático, algo dinámico, y acá simplemente tenemos una región de tipo de radiación, donde vemos. Vamos a intentar con radiación y todo eso. ¿Ok? Simplemente la forma de separar. Entonces, separamos eso en estas tres regiones que vemos ahí. Entonces, tenemos la primera, la región estática, la región entonces que viene ahora, simplemente, ¿cuál es? La región de inducción. Entonces, ponemos el nombre, ya le puse el nombre, así que la región de inducción, región de inducción. Obviamente, en esta región es donde se inducen las ondas, por eso se llama así. Aquí es donde se inducen las ondas, por eso se llama así. Electromagnética, ¿no? En esta región lo que vamos a pedir, simplemente vamos a pedir que, al dos, uno va a pedir que D, obviamente sigue siendo pequeño, pero en este caso R es el módulo, por supuesto, del orden de lambda. Es decir, que en esta región K por D es mucho menor que K por R, si quieren verlo así, y esto en este caso es de orden 1. ¿Okay? Esta es la región que vemos una longitud, es decir, que estoy hablando en esta zona. Ahí vamos a ver la longitud, vamos. ¿Bien? Entonces tenemos una zona de estática, una zona de inducción, y por supuesto tenemos otra zona de radiación. Entonces aquí se inducen las ondas, y obviamente tenemos una zona final, que es la que nos va a interesar, pero uno puede calcular. Esencialmente las dos regiones fáciles de estudiar es la estática, porque recupera cosas que conocemos. La región de inducción es más complicada, vamos a tener expresiones analíticas, pero es difícil de entender. Y vamos a tener regiones donde vamos a reconocer que hay radiación. Entonces vamos a ver otra región más acá, en la región que llamaríamos simplemente de región de radiación. Y esta región de radiación, lo que vamos a tener simplemente es que en esta zona acá tiene, por supuesto, mucho menor que en este caso lambda, y que lambda es mucho menor que R. Estamos a R mucho más grande que la longitud
de punta, que es como la zona que acá un poco está lejos, uno espera encontrarse con la electromagnética, que si quieren de forma más adimensional, lo escribiríamos simplemente eso. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Estamos claros? Entonces, esto, y obviamente, el módulo. Entonces, tenemos que hacer región. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente calcular usando esto, y si se fijan, el único ingrediente que necesito, el que yo me dije hasta ahora, medio fácil, es que la fuente es chiquitita. Lo único que estoy diciendo, comparado a las preguntas que me voy a hacer, voy a suponer que la fuente es pequeña. No estoy dentro de la fuente, sino que las terminales siempre bien. Tanto la región de inducción como la región de radiación, la fuente es chiquitita. Es lo único que estoy suponiendo. Es la única supuesta. Entonces, vamos a hacer algún tipo de cálculo con eso, que nos va a hacer. Entonces, volvemos a que son que usamos un poco esto de que la fuente es pequeña. Y no es que sea pequeña, sino que estamos siempre mirándola a distancias suficientemente grandes comparado al tamaño de la fuente. Eso es lo que estamos haciendo como hipótesis. Entonces, ¿cómo usamos eso? Bueno, eso volvemos a las expresiones y tenemos, volvamos a la ¿verdad? No sé. Entonces, tenemos que el A, ¿ok? ¿Se ve bien el valor? Entonces, tenemos el A, era entonces simplemente un 0. El A barra, obviamente, le saco por ahora el I omega T, el AR. Entonces, este era partido por 4 pi integral de volumen de 3 prima de J R partido por R menos R prima exponencial de pi K R menos R prima. Esto es un poco lo que queremos calcular. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente voy a suponer que el R prima, la fuente, es un pequeño. Entonces vamos a jugar de nuevo con eso. Entonces, todo el cálculo que voy a hacer, entonces en general, o en las regiones que nos interesa, entonces en general, vamos a suponer que el R', el módulo, es menor que el. Eso lo estoy haciendo como, entonces, como pregunta. Estoy lejos del fondo. ¿Ok? Muy lejos y cercanamente que le voy a ganar un computador. Entonces, tenemos me dice que como R menos R', acá, vectores, módulo. ¿Ok? Entonces, esto que me queda, esto, bueno, no hay que olvidarse, pero simplemente la raíz cuadrada de que R cuadrada, dos veces R por R' más R' al cuadrado. Entonces, esto, obviamente, si R' pequeño comparado con R, entonces lo podemos representar, sacamos el R de afuera, entonces lo sacamos de R cuadrado, raíz cuadrada, eso es módulo de R, ¿ok? Eso nos va a quedar simplemente acá de la forma 1 menos la raíz, en la raíz, o sea, raíz cuadrada de 1 más algo pequeño, bajo un medio, me va a ser el 2, nos queda R por R' partido por R al cuadrado. ¿Ok? Eso es típicamente el tipo de aproximaciones que vamos a hacer. ¿Sí? Como que lo hemos hecho más claro. Y eso también lo hacemos exponencial. Entonces, ¿qué nos queda? Queda entonces A de R barra, barra, vale un 0, 4 pi, integral de T3 R' de todo abajo nos queda dividido por R, no tengo integral, lo podemos sacar, de hecho, lo vamos a calcular ahora. Si desarrollo el Taylor, queda 1 más R punto R' partido por R al cuadrado. ¿Verdad? Y también tengo el J, que es función de la prima, por supuesto, la prima, J, función de la prima, ¿ok? Y el vector, y exponencial de esto, exponencial de qué? Pues que exponencial de IK, de módulo, pero módulo lo acabamos de hacer, eso es simplemente R de 1 menos R por R', partido por R cuadrado. ¿Ok? Tenemos esta.
Entonces, es por supuesto el aproximado, que ya estamos notando algunos cambios. Ahora, entonces se puede expandir esto un poco más, vamos nosotros un poco mejor. Entonces, un 0, 4 pi. En realidad, por vamos a ver lo que nos va a dar igual que lo que se ocupa de expansión digamos, modos. Uno va a tener partes que son bipolares, cuadripolares, populares, etc. Exactamente la idea que hicimos cuando era estática, pero que todavía es exponencial. La única diferencia es exponencial. Entonces, vamos a darle el punto. Entonces, ¿cómo queda? Con el R que está acá, lo puedo sacar para afuera, pero ahora voy a escribir R, simplemente R igual al módulo de R. ¿Qué puedo sacar hacia afuera? Se me queda de 3 R' el 1 más, ¿qué cosa? Me queda R por prima partido por R al cuadrado. ¿Bien? También que me queda acá, fíjense, la exponencial, esta exponencial acá es de algo finito, pero es chiquitito, porque esto para la exponencial primera, la exponencial de la segunda multiplicado por acá me queda acá, partido por R. Así que si eso también lo desarrollo en Taylor, me queda la exponencial de algo pequeño. Entonces, ¿qué es lo que me da eso? Me queda, bueno, por acá, más, prima, voy a quedar el exponencial de inca R módulo, que se encuentra en R. Y entonces me queda eso está ahí, y después me queda la exponencial de algo pequeño. La exponencial de algo pequeño es directamente ese algo, es simplemente 1 más algo pequeño. ¿Cierto? Entonces eso, si quieren verlo, el exponencial está acá. Cuando coloque exponencial acá, que se queda exponencial de lo pequeño, es 1 menos eso pequeño. Entonces, eso por supuesto viene como K, aparece un K aquí. K, aquí hay un R cuadrado, o sea, la de orden aquí un R, y un R cuadrado, se cancela, significa R por la prima, partido por R. ¿Ok? Y esto lo que es, o sea, todo eso, digamos, es pequeño. Por lo tanto, me queda exponencial de pequeño. Eso va a ser simplemente, aún más abajo, me queda exponencial de eso. Ese que está ahí simplemente nos va a quedar exponencial de pequeño. Me queda 1 menos R por R prima partido por R módulo. ¿Ok? Y eso me queda multiplicado por 1 más esto. Por lo tanto, es 1, 1, 1. Este por 1, 5, ¿bien? Este por este que al cuadrado lo expreso, y este por 1 sobre y, por tanto acá en la fórmula, ¿bien? De la versión, perdón, la forma entonces, y está ahí pues menos, cuando yo me queda menos, y K, R por R prima, partido por R. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, lo puse en verde porque simplemente el desarrollo integral exponencial y después solo para ver los términos lineales de la rectangular, porque después vienen términos cuadráticos, etc. Y ahora calculando todos los términos de Taylor, calcularía si lo que voy a tratar de mostrarles, esto nos va a los demás más en general, no importa cuál sea la fuente, más complicada que sea, de lejos, vamos a ver que esta parte de acá en general le llamamos radiación bipolar. ¿Ok? Y vamos a ver que el término que viene después lo llamamos radiación cuadrupolar. Y etcétera. En realidad es una expansión polar, pero yo dice, ¿pero por qué radiación? Vamos a ver cuando contigo la solución no son bien integrada, es abajo el exponencial de una característica. Multiplicamos por esto, entonces la solución es de forma exponencial de IKR no es ohms. ¿Ok? Pero cada uno va a ir aportando esta expansión multipolar por un sistema con el ¿sí? Sí, ya tocamos el verbo de la forma pequeña, un plazo que dejo. No, después simplemente voy a, o sea, después voy a tomar los puntos límites para, por ejemplo, siempre, por responder que la fuente está más pequeña, con realidad, ¿verdad? En la medida que la frecuencia sea suficientemente racional.
pero con esas muy rápidas, a veces cuando se hace falso, hay que volver a fluir. Pero como la velocidad no está clara, realmente requiere muy de frecuencia para que eso sea. Sí, pero está relacionado con muchos problemas que tienen. Entonces, eso va a permitir, digamos, usar esta hipótesis y después simplemente voy a estudiar el régimen. Voy a escoger una fórmula general que va a aplicar este régimen bajo la hipótesis de que es pequeño. Lo único que es del orden de la el único. Eso va a permitir la variación, la conducción y la región estática. Me va a permitir explicar que lo que ven acá, o sea, que el dipolo, en realidad no es un dipolo, una antena, cualquier objeto, incluso una antena fea, rara, esencialmente si está oscilando, vamos a ver que de lejos lo primero que voy a ver voy a ver una componente dipolar, pero también puedo escoger la componente cuadripolar y etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta expansión me dice que voy a encontrar distintas aportes de la radiación a la radiación total. Entonces siempre, eso es entretenido en este cálculo, vamos a ver independiente como es la fuente, en realidad se comporta desde lejos como un dipolo, como un cuadripolo, como otra cosa. Exacto que su componente dipolar sea cero, pero vamos a mover eso, y si miran, tiene una forma especial, los lóbulos que tiene a ser especial. Entonces, en realidad, cuando uno busca radiación, no sé si tengo alguna imagen acá, vamos a ver si tengo otra imagen, voy a hacer una radiación, pero podemos colocar, bueno, es colocar radiación dipolar. Por ejemplo, uno ve que hay lóbulos, como están ahí, son dos lóbulos, pero cuando es cuadripolar hay cuatro lóbulos, hay más lóbulos y más lóbulos, y eso simplemente se van alejando. Pero ¿por qué es tan importante la radiación cuadripolar? Porque es la que vemos más usualmente. Solo quiero ver si hay alguna otra que no sea dipolar. Esta es dipolar, quiero ver si alguien colocó un cuadripolar o alguna imagen más complicada. Pero la gracia es que vamos a ver todo, y esta va a ser la dominante, por eso es la imagen que va a aparecer más lado, pero si colocamos radiación multipolar, quizá multipolar, simplemente por mostrarles, digamos, los otros términos que vienen. Bueno, ahí también se dipolar, pero quiero ver si hay otra. Por ejemplo, esa sería dipolar, esta es cuadripolar, octopolar, etcétera, y de acuerdo a la forma que vamos viendo, vamos a ver que van a aparecer distintos elementos. Sin embargo, uno va a descubrir que cada vez son más pequeños, que la prima son cada vez más pequeños. Bueno, vamos a ver que cayendo en R con potencias distintas. ¿Ok? Y por eso va a aparecer una acción. Claro, ahora voy a necesitar la primera, después volvemos a la segunda, que tenemos. Pero recuerden si la expresión para no voy a referir la respuesta, volvemos a checar. Sigo dejando la imagen porque creo que guarda. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, primero que vamos a hacer es que nos vamos a concentrar en la radiación más importante, que es tripolar. ¿Ok? Eso además justifica por qué si uno dice el teléfono, el auto, o lo que sea, en realidad las antenas, esencialmente lo que transmitimos es radiación dipolar. Esencialmente esta es la radiación que transmitimos. Por eso la forma particular que tiene la antena, no sé si han visto, son como cámaras, así tienen un par de cables así, con la antena de un auto, con reloj, con un teléfono, para que esencialmente la única parte que está aprovechando la radiación es esta parte que está dominante, de la parte dipolar. ¿Ok? Pero veamos cómo ocurre. Entonces, concentramos primero en radiación dipolar. Entonces, ¿qué hacer con esta radiación dipolar? Bueno, nos quedamos con el primer término, es decir, que por ahora vamos a aproximar a simplemente un poco más simple, vamos a decir que a barra. Lo aproximamos por mu0 partido por 4pi. En este caso, y nos queda que, fíjense que si dejo el 1 y cosas dependen de R', bueno, hay R acá afuera, lo dejo acá afuera, integral de D3R J, es decir, depende de R', la exponencial tampoco depende de R', así que la dejo afuera, me queda entonces multiplicado por la exponencial de IKR. ¿Ok? Es la única parte que me queda dentro de R'. ¿Ok? Entonces veamos que esto es la relación dipolar, y esto por supuesto es un vector. Entonces, si uno mira ahí y dice, claro, no veo mi dipolo usual, digamos, ¿dónde está el dipolo que aprendí a calcular de siempre? Hay que jugar un poco con esta expresión, pero efectivamente esto se va a realizar con un dipolo. ¿Cómo podemos ver eso un poco más claro? Es un poco, como algunos arreglan esa expresión, pero la vamos a una forma que sea más estándar. Entonces, ¿qué forma puede ser eso? Entonces, vamos a indicar el volumen de J, okay, por T3R',
Fíjense que si integro esto por partes, uno le gustaría entonces, acá hay un 1, ok, ¿qué cosa derivada me da 1? Entonces uno diría, bueno, un gradiente en este caso una unidad es R por J, ok, luego evalúo la frontera, ok, menos, me queda entonces acá R por gradiente, o en este caso divergencia, ok. Lo que vamos a integrar por partes. Integración por partes. ¿Ok? Es para llevarlo a algo más conocido. Obviamente, si el volumen que considero es simplemente grande o incluso más grande que la fuente, obviamente puedo hacer integral. Esa integral la puedo hacer obviamente en la fuente, pero la puedo hacer ligeramente más grande que la fuente. Si la hago en una zona, por ejemplo, que está acá, obviamente el J es cero ahí porque puedo coger siempre la frontera fuera del volumen. Frontera fuera del volumen. Saldría un poco de esa forma, o sea, ligeramente más grande. Y me queda si está ahí, pero si está ahí, me aparece la divergencia de J, pero no bien, ya habíamos contado una relación, la relación de continuidad, nos decía que delta rho más divergencia de J igual a 0. Por lo tanto, me da una relación entre rho y J de la siguiente forma. Me decía que si usábamos el armónico, el delta rho era menos I omega. Rho más divergencia J igual a 0. Por lo tanto, acá puedo encontrar que divergencia J vale más I omega. ¿Ok? Eso es la ecuación de continuidad. Entonces usamos ecuación de continuidad. Si estamos en la ecuación de continuidad, entonces, ¿qué nos dice ahora? La función resuelta ahí va a decir algo simple. Va a decir simplemente que se integra el volumen de J por D3', es simplemente menos I omega, ¿qué cosa? R por rho. ¿Ok? Prima, por supuesto. Y obviamente este R es prima, o el R de integración. Sí. Ya está. Y ahora sí tenemos algo que podemos interpretar. ¿Qué es esto de esta acá? Bueno, lo que nosotros llamamos hace mucho tiempo atrás un dipolo, era un dipolo, o nuestra imagen en un dipolo fue simplemente pensar que eran dos cargas separadas por distancia. Es decir, que definimos polo por momento dipolar, lo definimos simplemente como una carga por una distancia. ¿Cierto? Pero si continua, y este es el caso, incluso cargas puntuales, una densidad de carga, entonces, obviamente, si es continua, va a ser simplemente la carga, lo voy a escribir como un D carga, ¿ok? Un D carga, P sobre R, es una onda rho, por R por D. ¿Ok? Eso que está ahí es simplemente el dipolo equivalente de la densidad de carga. Así que, bueno, el problema está acá, por complicado que sea, bueno, este ya sé, un dipolo en este caso, pero alguien podría poner cualquier objeto que se le ocurra, por raro que sea, un asteroide girando y genera densidad de carga, de lejos, siempre lo primero que voy a ver es que, bueno, como está cargado, primero, obviamente nos pregunta si es neutro, si tiene densidad de carga o no, y si no, va a ser equivalente a un dipolo. Eso es un dipolo en este caso, además, tiene su densidad de carga oscilante. Es eso lo que tiene más radial. Si no oscila, no radia. Está oscilando. Por eso, pues es que entonces, ¿cómo calculamos esto? Parece ser no trivial en lo que estamos discutiendo. Entonces, para resolver eso, ¿cómo calculamos este rotor? Entonces,
Bien, entonces me diría, bueno, muy fácil, un 0, bueno, un 0 se cancela, aparece pi, omega partido por 4pi, bien, aparece un p, ¿ok? Y aparece, digamos, p la dirección por exponencial de i, k, r menos omega t partido por r, y a esto es lo que tengo que aplicar el rotor. ¿Ok? ¿Cómo? Y hay negativos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora no se muevan, porque los campos vamos a ver que van a quedar muy simples. El A y los Rho son muy simples, muy bonitos. Pero los E y H y B son enormes. Entonces, quiero enseñarles cómo se calcula. Porque van a aprender cómo se calcula. Entonces me dicen, bueno, fácil, mira, esto es el rotor, un vector con una escala. ¿Ya? El rotor, un vector con una escala. Bueno, eso es simple. ¿Qué es lo que es? Simplemente es I omega partido por 4pi. Pero cuando se lo aplicamos a la escalar, con un vector, así que podría ser algo así como gradiente de exponencial de I, K, R, omega T, partido por R, plus P, porque me tiene que dar un vector. Vector plus vector, perfecto. Más, después uno dice, bueno, más exponencial de I, K, R, omega T, el escalar, por el rotor, en este caso el vector. Eso es el rotor de un vector por la escalar. Así que, y bueno, lo primero que podemos decir, no trivial, es qué cosa. Lo primero no trivial es que, obviamente, nuestro P simplemente es una integral muy simple, simplemente ρ, o si quieren verlo, tiene que ver con J. No tiene que ver con la variación, esta variación es este rotor es interna, no es R'. Por lo tanto, este término es simplemente es el dipolo que tiene el sistema. Está oscilando el dipolo, no olviden. O sea, el dipolo está oscilando. O sea, el dipolo o si quiere el sistema al moverse es equivalente a un dipolo, en este caso es exactamente un dipolo, es equivalente a un dipolo que tiene momento polar P por exponencial de omega t. Eso es presente. Pero no depende de R, por lo tanto, esta parte de acá es cero. ¿Okay? Y insisto, espero que entiendan lo general de este cálculo, como si fuese una factura, no, cualquier cosa, entonces una forma complicada, lo descompongo en serie Fourier, una vez que lo compongo en serie Fourier, tengo que aprender. Cada frecuencia es equivalente a tener un dipolo equivalente. Me dice que cambia con la frecuencia, sí. Acabamos de ver que el P que encontramos, fíjense, va con J partido por el omega. Y este J depende del omega que tome, lo tengo que poner en omega. Entonces, este es mi omega y además está de omega. Así que sí depende de omega. Entonces, cada uno va a depender de omega equivalente. Entonces, bien, me queda esta expresión está acá, la calculamos. Entonces, para calcular un punto, pero ahí está un poco más complejo. Y entonces, ¿qué es lo que es esto? Entonces, nos dice que H o B, a B es simplemente proporcional a un cero, en este caso es simple, H nos va a quedar de I omega partido por 4pi, ok, paréntesis de qué, de este gradiente, pero el gradiente, si esto solo depende de R, es solo son de forma cíclica y solo depende de R, así que en este caso simplemente se nos queda la dirección R unitario derivada de ADR de exponencial de I K R, porque partido por R menos omega t, obviamente paréntesis. ¿Sí? Bien, ¿cómo sucede? Digamos, bien. Entonces, el R unitario va a crecer. ¿Sí? Esa parte no deriva. Entonces, el H y nos está quedando. Entonces, el H nos va simplemente la intensidad magnética, nos queda que vale simplemente I omega partido por 4pi, ¿ok? Nos queda la derivada de eso que está ahí, bueno, esa derivada tiene dos términos, tiene un término que es derivar la exponencial, es decir, si dio la exponencial, hay un I, K que baja de la exponencial, partido por R, ¿ok? Hay una exponencial, lo coloco factor común, la coloco hacia fuera. Después me queda derivar el exponente que está abajo. Hay un 1 afuera, digamos, porque ya 1 partido por R, la derivada de eso es 1 partido por menos 1 partido por R cuadrado.
todo esto es un factor común de exponencial de I, K, R menos omega T, y todo esto a su vez multiplicado en la dirección R unitario cruz P. ¿Ok? Entonces, esto me da el campo magnético. Ahora uno, bueno, usted tiene otra forma, la forma más tradicional. Entonces, la forma más tradicional es que uno, bueno, quiere sacar el R para afuera, sacamos el R para afuera, nos queda 1 multiplicado por 4. Sacamos un R para afuera, ¿ok? Queda 1, acá tarea uno gusta colocar el 1, saco un I para afuera y teníamos un menos, ¿no? O más, hay un menos ahí, y con I es más. Entonces aquí hay un menos, y con I como un más, se acá afuera, ¿ya? Y entonces me queda 1 menos 1 partido por I. ¿R? ¿Ok? Al mí pues se con I para afuera y se con K para afuera y R para afuera, por exponencial de I, K, R menos omega T en la dirección R unitario. ¿Ok? Esta es la forma, bueno, en realidad sí es la forma, bueno, va escrito así, correcta. Simplemente que uno ocupa también que omega, uno escribe unidades de velocidad de luz. Pero simplemente porque la velocidad de simplemente el omega, lo que deberíamos escribirlo va como K cuadrado por C. Entonces uno escribe C por K cuadrado. Esa es la forma más tradicional. Eso lo voy a chequear si la escribo en esa forma tradicional, si lo escribo con Z cuadrado. Perfecto, tengo el mismo resultado. Entonces, lo anoto acá. Simplemente es por la forma que se escribe, ¿ya? No es que el resultado es correcto, simplemente en qué unidad uno lo escribe. Entonces uno encuentra que efectivamente el campo magnético radiado toma esta forma que está ahí después de calcular. Encontramos que H vale simplemente omega, entonces el omega lo reemplazamos por omega por K, entonces nos queda K cuadrado C, y esta es la forma más tradicional, simplemente porque voy a usar la forma que se le encuentra en muchos libros para encontrar siempre. Entonces, esta efectivamente es la forma que tiene el campo. Entonces, intentemos explicar un poco ahora qué pasa con el campo eléctrico. No queda tan bonito, el campo magnético es bonito, el campo eléctrico es un poco más complejo, pero se puede calcular. Entonces, veamos por dónde queda el campo eléctrico, por dónde va el campo eléctrico. Entonces, eso nos da, entonces ya tenemos H. Entonces, uno dice ya, pero ¿cómo relaciono H con E? Porque voy a encontrar el campo eléctrico y después vamos a estudiar esta fórmula. ¿Qué pasa en las distintas zonas? Todavía estoy calculando la fórmula, no entendió nada. Todavía hay que calcular la fórmula y después estudiamos la zona de estática, la zona de inducción, la zona de radiación. ¿Qué nos dice esta fórmula estática? Porque esto es válido para todo el campo bajo la hipótesis que la fuente se ve pequeña. Es lo único que he hecho especial. Pero una vez que es chiquita, al decir que esa zona es pequeña, de ahí hacia afuera, efectivamente, está el tipo de expresión. ¿Ok? Entonces, veamos ahora el E. Entonces, para el E, les recuerdo cómo lo sacamos. El E lo sacamos de la relación simplemente de que teníamos que el vector de H es igual a que el vector de H es igual a J más DTE, que en este caso es epsilon 0 DTE. Y esto lo que dijimos fue que si estábamos lejos de la fuente, ¿ok? Botábamos el J, ¿ok? Y además nos queda entonces que era epsilon, y en realidad bajaba un menos y omega epsilon por E. Por lo tanto, si se recuerdan, habíamos dicho que E, simplemente estoy volviendo a derivar, campo eléctrico, es simplemente, si conozco el H, el caso, es simplemente calcular el rotor, y además, digamos, bueno, multiplicamos por I, entonces nos queda I partido por omega epsilon 0 del rotor de. Entonces lo que tenemos que hacer es, para encontrar E, tenemos que calcular ahora el rotor de H. ¿Okay? Tal como lo calculé ahí. Entonces intentemos ver cómo todo se forma. Lo único malo es que es un poco largo, para explicarle cómo llega esa expresión, y si no la noto, se nos va yendo el tiempo. Pero bueno, explico cómo se ve. Entonces, E lo reemplazamos. Entonces, el campo eléctrico lo vamos a calcular de la siguiente forma. Lo calculamos, digamos, tomando, ok, son una cosa extra acá. Se me olvidó que entrar. Ok,
lo calculamos de la siguiente forma. Entonces, lo calculamos, simplemente usamos I partido por omega 0 epsilon. ¿Okay? Si quieren, quizás me conviene mejor usarla de allá, porque tengo un omega 0 más 0. Me queda omega por K partido por 4pi. Obviamente, rotor, el R no lo puedo sacar, porque obviamente es coordenada R. Entonces, el I omega lo puedo realizar hacia afuera, digamos, más grave. Entonces, nos queda 1 partido por R, o si quieren lo introduzco acá, me queda 1 partido por R, menos 1 partido por IK cuadrado. Bien, el paréntesis de que, en este caso, exponencial de IKR menos omega D. ¿Ok? Pero aquí tiene un pequeño problema. Pero el problema P es constante, pero R unitario. ¿Qué es lo que es R unitario? Al poner R unitario es R partido por R. Entonces, si va a tener un rotor, ¿cierto? Porque sí tiene un rotor, no es igual a rotor. El R unitario sí tiene un rotor no trivial. Entonces, esto es lo que quiero calcular. Entonces, ¿qué hacemos para calcular esto? De nuevo, uno dice esto es como de escalar, esto es un vector. Entonces, el rotor lo hacemos igual como calculé allá, es decir, vector, y después, cuando le calculemos el rotor de acá, el rotor del producto, y dice un poco más complicado, tiene como 4 combinaciones que escribir, y con eso la forma de empezar a crecer, ¿no? Para que compramos, pero intentemos llegar a donde sea personal. ¿Ok? Para que vean un poco más fácil, si no necesitamos explicar. Entonces, bueno, algunas cosas ya podemos simplificar. El omega simplificamos, entonces, como les dije, ya vamos a colocar el equilibrio acá. Y partido por 4 y 0, vamos a ver bien. Después tenemos, dije que esto es una escala, entonces una escala, y eso es vector. Entonces, lo que nos dice el sistema es que cuando un rotor se le aplica eso, te dice que el gradiente, o sea, bueno, en este caso, el escala tiene gradiente, sí, de escalar, es decir, toca el gradiente 1 partido por R, menos 1 partido por IK al cuadrado, exponencial de IKR menos T, ¿bien? Por eso es el gradiente plus, en este caso, R unitario, que lo puedo escribir aquí unitario, una ordenación plus T. Más el escalar, lo que quedó fuera, que es 1 partido por R, menos 1 partido por IK al cuadrado, por exponencial, por exponencial, por exponencial de I K R menos omega T, ¿bien? ¿De qué? Del rotor de su estado. ¿Ok? Pero el rotor, ¿qué es lo que es? Bueno, lo anoto y lo recuerdo. Por, en este caso, se anuncia por el rotor de R, es R hasta el valor de así por recordar lo que nos dice. ¿Ok? Y se regresa. Entonces, esta práctica es fácil. Esto es derivar esto multiplicando el R unitario y simplemente derivar esto respecto a R. Más o menos trivial. ¿Ok? Lo que es un poco más trabajoso, quizás recordar en la parte de abajo, acá, es lo que hay que hacer con esa expresión, tengo que hacer algo bonito. Entonces, con esa expresión, hay que recordar que es el rotor del producto de los vectores. Entonces, eso se recuerda como el chanchito, pero había que preguntar. Es decir, que era algo así como R, si quieren, R, B, es simplemente debería ser algo así como apretamos, y esto nos debería quedar algo así como, ok, la divergencia de P es la dirección R por R menos, y después una divergencia, la divergencia de R por R, ok, por P. Y acá es colocar la permutación, es decir, colocar P por cada aplicada R menos, y aquí también, R partido por R derivada aplicada al momento particular. ¿Ok? Lo quiero decir
algo que me recuerda más fácil, aplico la regla de chanchito y después lo que hago es preguntar. Si no es que me cosa un poco grande. Entonces, bueno, algunas cosas son simples, no todas son difíciles. Este cero, por supuesto, ya no es regular, no depende de constantes, no depende de cero. Esta de acá hay que llevarla con cuidado, no es un ingrediente, un vector escalar. Esta de acá hay que derivar y después de calcularse una expresión simple. Pero la voy a anotar, porque si no se nos va a ir toda la clase, no va a llegar a lo interesante. ¿Ves? Luego acá simplemente que sigue siendo la operación, pero es pura derivación. Con cuidado, simplemente porque si no va a llegar a la no hay nada y lo van a decir algo interesante. Cuando nos da la respuesta, puede calcular buen rato. Entonces, uno sí calcula y va a encontrar, digamos, después de cálculos algebraicos, que simplemente, ya les dije, es derivar acá esto en R, multiplicar el unitario, multiplicar lo que esto destacada, sacar esta derivada destacada, multiplicarla, reagrupar, y después de hacer toda esa operación que es larga, encuentra que el campo eléctrico es de la siguiente forma. Es 1 partido por 4 pi es 0, eso está bien, hay 4 pi partido por 0, y arriba, ¿qué nos queda? Nos queda, digamos, sale un k cuadrado, esto por c, k cuadrado de r unitario, cruz p, cruz r unitario. Este término esencialmente viene de acá, en esa parte de ahí, por exponencial, por supuesto, de i, k, r, entonces partido por r. Más esta parte acá es la que bonita, es que sale la forma, sale exactamente el dipolar. El bonito es por cálculo, es exactamente 3 veces r unitario por r punto p, ¿ok? Unitario, ¿ok? Menos p, en la forma con el dipolo, exactamente, y queda 1 partido por r al cubo menos ik por r cuadrado, sea de ik r. Entonces aquí hay un montón de cálculos y se obtiene ese resultado. Entonces, ¿qué obtenemos? Y ahora quiero comentar, si no, no va a apuntar lo que es. Entonces, ¿qué es esta expresión que es larga? Disculpa, no hacerla, se va a ver cómo lo haré calcularla. No sé, pero si puede ser algebrar un montón de datos y después juntarla y tal. Bueno, es interesante. Uno, entonces, lo que encontramos con estas dos expresiones que va a subrayar acá en el sur. Entonces, para los campos magnéticos y eléctricos, el B es esencialmente proporcional al H por mu 0. No hay ninguna diferencia. Si eso lo multiplican por mu 0, entonces obtenemos, o esto por mu 0, obtenemos, digamos, B y H. Entonces, ahora sí tenemos un campo de flor en todos lados, pero ahora veamos que aprendemos. Porque si no, uno dice, pero ya hicimos un montón de cálculos, esta lo usaré la cuadricular, lo usaré, no, pero ¿qué aprendemos de este cálculo largo acá? Aprendemos algunas cosas. ¿Cuáles? Entonces, ahora sí podemos tomar los límites. Entonces, veamos límites. Primer límite, tomamos el límite y llamamos estándar. Entonces, en este límite está. En este límite, habíamos visto que K por R era mucho menor que K por R, y esto era mucho menor que U. Hemos dicho que la longitud onda era mucho más grande que R, lo escribí así. Entonces, esto es equivalente a decir que el exponencial de IKR es chiquitito. Eso lo estoy diciendo. El exponencial de IKR, eso es pequeño. ¿Ok? Entonces, eso en la práctica quiere decir que R eso es más o menos equivalente a decir que si quieren acá es como decir que K es chico, esencialmente, en este límite. Lambda es grande, o sea, lambda es lo más grande, es equivalente, es como que K, no sé, K es chiquito porque lambda es muy grande. Entonces, si miran esta fórmula y guardo lo primero que domina, me va a decir que el campo eléctrico, esencialmente en este límite, este va como K cuadrado, si lo puedo botar, este va como K, lo puedo botar, entonces en este límite recupero que esto va a ser 3R, R.P, ok, menos P, partido por R cubo, esto va como, bueno, exponencial de IK 0, que es esencialmente que la solución que está en el sistema, esencialmente es en el campo eléctrico un dipolo oscilante.
es decir, que era lo que más o menos preveníamos de nuestros zapatos. No importa cómo sea la fuente, el termo dominante es igual, tiene un dipolo, el cual está oscilando, es decir, que alterna para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Eso lo que está diciendo me dice que si la frecuencia es idéntica, entonces lo que debiera ver, o sin calcular nada, es que el sistema debiera tener un campo igual a un dipolo cercano. Diciendo que es igual a tener una estructura bipolar cercana. Estática. ¿Por qué estática? Porque el omega en esta escala es neutro. Eso es lo que decimos. Y el campo magnético, por supuesto, se hace lo mismo. Entonces, obviamente, en este caso acá se fija en cada pequeño, porque no está dominado por acá. ¿Ok? Pero entonces, en este caso, para como cuadrado, para como acá, así que el H como se ve, como si no hubiera campo magnético. En este límite, el H, si quieren, bueno, pueden tomar distintas modificaciones, pero más o menos pueden tomar K igual 0 si quieren, pero si no, es como si fuera C por K, partido por 4 pi R, en este caso exponencial de omega, de la dirección R. Incluso pueden tomar más. Pero veamos el otro límite. Veamos el límite de la radiación. Veamos que en ese límite recuperamos, digamos, unas ondas bonitas, y podemos recuperar esta imagen que está acá. Y en realidad la imagen que uno va a tener es una imagen muy tradicional, digamos, que es la radiación de un dipolo, es lo siguiente. Tiene la siguiente forma: el límite radiativo estamos en el límite que obviamente en este caso nos queda que K por D mucho menor que 1 y K por R es mucho mayor. K por R que entonces en este límite K es grande, así, y entonces en este límite K es grande, lo que vamos a ver esencialmente es que van a haber ondas, que en este caso va a estar dado el término de acá, o si quieren poner un poco complicado, nosotros nos va a quedar, pero en este límite es como si K fuera muy grande, K por R grande. Entonces en este límite si nos quedan ondas, nos va a dar que H es simplemente C por K cuadrado. Y R por... En realidad podemos usar la misma forma. Si K es grande, entonces en este caso podemos votar, en este caso K, lo dije al revés, cuando era chico me quedé con él. Entonces ahora K grande, voto esto y queda K cuadrado. Y esto va como exponencial de I K R menos omega T en la dirección R P. Esto, fíjense, me da que es una onda. Onda se tengo una onda esférica que está viajando, pero que tiene esta dirección que lo hace así. Y el E simplemente, si quieren, lo puedo escribir como I, simplemente para no tocarlo, también me da una onda, es simplemente que está acá, es una término importante que viene de acá en K. Acá grande, entonces quedaría este término acá, esencialmente este, el que me va a dar la parte ondulativa. Entonces, solo voy a hacer una figura, voy a terminar esa figura, se las muestro, pero quiero hacer la figura porque esta figura es como la figura, o sea, muchas veces uno le pregunta a cualquier persona cómo es la radiación en general o dominante, y uno espera que uno encuentre, digamos, este tipo de radiación que vemos acá. Bueno, está acá, pero voy a colocar la radiación que llamamos bipolar. Es que cualquier objeto que radia, uno, ¿qué es lo que espera, digamos? Y esta es la imagen, digamos, o cualquiera de estas imágenes consistente con esto. Entonces, uno espera la siguiente imagen. Solo voy a dibujar esta imagen y voy a explicar. Entonces, cualquier objeto que esté oscilando, y lo miro desde lejos, entonces lo que voy a ver es lo siguiente. Voy a ver que tiene una zona oscilando, veo que tiene una zona que es bipolar, en la dirección, calculo un dipolo equivalente, es así. Después, lejos, muy lejos, simplemente se transforma en ondas electromagnéticas y viajan, pero que tienen esta dirección, digamos, muy privilegiada, porque aparece esta dirección. En realidad lo que pasa es que como que estos se sueltan y al soltarse aparecen como orejas así. La medida que uno se mueve infinito. En este caso, por ejemplo, el campo, supongamos que va así, la oreja subsiguiente va en la dirección opuesta. Entonces aquí viene hacia abajo, esto viene hacia arriba, hacia abajo, y hacia arriba, y uno ve como una especie de lóbulos u orejas que se van exactamente en dirección opuesta. Es así como es la reacción probable. Esa parte estática, uno emite, cada vez que uno cierra el círculo, cada vez que esto oscila, emite orejas. O sea, el resultado es de lóbulos.
exactamente la dirección opuesta, se van propagando y creciendo. Entonces, eso es lo que la dirección propuesta hacia el otro lado, que un poco la imagen que está acá, pero desgraciadamente es un poco rápida, pero esencialmente cada vez que esto se da vuelta, fíjense, pasa azul a rojo, para ver si hay volcanes después de polvo. Entonces, los volcanes autoeléctricos subirían esta forma que está haciendo ahí de lobos. Entonces, la radiación en realidad es exactamente eso, o sea, una parte estática, polar, después como que esta oreja se desprende y después esta oreja va propagando, creciendo, pero después hay otra oreja más grande que la dirección opuesta, y así, y así, y así es lo que un poco caracteriza la radiación de cualquier objeto. ¿Eh? No es solo un objeto dipolar, es como si fuera un dipolar. Después simplemente lo que uno hace, voy a comentar en la próxima clase, que también tiene una expansión polipolar, multipolar, siempre nos utilizar simplemente estos lóbulos separados y propagados. No es nada más que eso. Entonces, uno tiene en ese corazón de aproximación multipolar, hay una zona de inducción donde se van separando estos lóbulos y después muy lejos, esta forma simplemente son ondas planas que van tomando la forma exponencial de IK, R, omega T, particular. La única diferencia es que unas decaen, nada más, pero es eso lo que nos encuentra como resultado. ¿Okay? Espero que haya sido claro, pero bueno, es muy importante que en esto en realidad podemos entender todas las antenas que conocemos, suenan así, y todas las relaciones del universo funcionan así. Es algo que y la única vez fue cuando puse de acuerdo el campo de cuando calculé fibras, hay un cálculo fue la fe, está calculado la fe. Es como yo tengo mi madre, que pasa. Muy bien, entonces, vamos a dejar hasta ahí entonces. Grabar.